La portoenterostomía de Kasai es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza una conexión entre el hígado y el yeyuno y su objetivo principal es permitir el correcto drenaje de la bilis a través del conducto. El éxito del procedimiento depende de qué tan rápido se realice. Si se realiza los primeros 60 días, tiene un 80% de mejores resultados. Si se realiza entre el día 61 y 120, tiene de un 50 a un 70%. Y si se realiza después de los 120 días, tiene de un 20 a un 30%. La fisiopatología. La atresia biliar es la obstrucción del árbol biliar debido a una esclerosis progresiva de la vía biliar extrahepática. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, ecografías, biopsias de hígado y ecografía hepatobiliar. Las causas se dan en las vías biliares llevando un líquido digestivo desde el hígado hacia el intestino delgado para descomponer las grasas y filtrar los desechos hacia fuera del cuerpo. Las causas son infección viral después del nacimiento, exposición de sustancias tóxicas, factores genéticos múltiples y lesiones perinatal. Los síntomas normalmente piensan a presentarse entre 2 a 8 semanas. La ictericia, una coloración amarillenta en la piel y de las membranas mucosas, se desarrolla lentamente de 2 a 3 semanas después del nacimiento. Los otros síntomas pueden ser orina turbia, abdomen inflamado, heces flotantes y olor fétido, heces pálidas o de color arcilla y crecimiento lento. Los exámenes para diagnosticar la atresia biliar son radiografía abdominal para detectar agrandamiento del hígado al vaso, ecografía abdominal para revisar los órganos internos, radiografía de las vías biliares para verificar si las vías biliares están abiertas o cerradas, biopsia de hígado para verificar la gravedad de la cirrosis o para descartar otras causas de ictericia. Tratamiento. Se realiza una operación denominada procedimiento de Kasai para conectar el hígado al intestino delgado. Las complicaciones pueden ser infección, cirrosis irreversible, insuficiencia hepática y complicaciones quirúrgicas incluso en el procedimiento de Kasai. Los órganos a tener en cuenta en esta cirugía son el hígado, que puede pesar entre 1 y 3 kilos. Tiene funciones endocrinas y exocrinas. En su función endocrina produce hormonas que van directamente al torrente sanguíneo y en su función exocrina produce bilis que después es conducida por conductos para llegar al duodeno. El hígado posee 2 lóbulos principales, el derecho y el izquierdo. También está dividido en 8 segmentos, cada uno posee su propia irrigación, lo que permite que a la hora de realizar algún procedimiento que implique extirpar alguno de estos segmentos, los demás no se vean afectados. La irrigación del hígado está 30% encargada la arteria hepática propia y el drenaje venoso está 70% encargada la vena porta hepática. Otra estructura importante a tener en cuenta es el hilo hepático, que está conformado por la arteria hepática, la vena porta hepática y el conducto hepático común. También es importante tener en cuenta los triángulos del hígado. Para esta cirugía se tienen que tener en cuenta 2 triángulos. Primero, el triángulo hepatocístico, que está conformado por el borde inferior del hígado, el conducto hepático y el conducto cístico. Y el triángulo de Calot, que está conformado por la arteria cística, el conducto hepático y el conducto cístico. También es importante tener en cuenta las vías biliares, que están conformadas principalmente por la vesícula biliar, el conducto cístico, los conductos hepáticos, el conducto hepático común y finalmente el conducto colédoco. También el yeyuno es importante en esta cirugía. Este órgano conforma la parte media del intestino delgado. Ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del estómago. También absorbe nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y agua de los alimentos para que el cuerpo los pueda usar. La irrigación del yeyuno es proporcionada por alrededor de 5 arterias yeyunales, ramas de la mesentérica superior. El drenaje venoso se da a través de las venas correspondientes hacia la vena mesentérica superior. La inervación simpática es transportada por los nervios del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior, mientras que la inervación parasimpática está dada por el nervio vago, que es el 10º par craneal. También el duodeno es importante en esta cirugía. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Mide alrededor de 25 centímetros. Tiene un trayecto en forma de C,
Comienza en el píloro y termina en la unión duodeno-yeyunal. Es la porción más corta, ancha y fija del intestino delgado. Rodea la cabeza y el cuerpo del páncreas y tiene una localización retroperitoneal. Las porciones del duodeno son, primero, la porción superior. Esta parte del duodeno mide aproximadamente 5 centímetros y comienza en el píloro. El epiplón mayor, que recubre los órganos abdominales, y el ligamento hepatoduodenal, que conecta el hígado con el duodeno. Eso significa que esta porción del duodeno se mueve junto con el estómago. Después está la porción descendente, que mide alrededor de unos 7.5 centímetros y carece de mesenterio, por lo que está fija en su lugar. Esta parte desciende detrás del abdomen cerca de las vértebras L1 y L3. Aquí es donde el conducto biliar y el conducto pancreático principal se conectan al duodeno. Estos conductos suelen unirse y formar una estructura llamada ampolla de Vater, que se abre en el duodeno unos 8 o 10 centímetros más allá del píloro. La porción horizontal, que mide unos 10 centímetros de largo y pasa por delante de importantes estructuras como la vena cava superior, la aorta y la arteria mesentérica inferior. Al ser retroperitoneal, está adherida a la pared posterior del abdomen. Y la porción ascendente, que es la parte más corta con unos 2.5 centímetros de longitud, asciende a la izquierda de la aorta, por delante de los vasos renales izquierdos hasta la altura de la vértebra L2. Aquí se conecta con el yeyuno en el ángulo duodeno-yeyunal. Este ángulo está sostenido por una banda fibromuscular llamada músculo suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz, que ayuda a mantener la forma y posición del duodeno. El duodeno tiene una irrigación sanguínea importante. Está irrigado por la arteria celíaca y mesentérica superior. La irrigación principal del duodeno proviene de las arterias pancreático-duodenales superior e inferior, ramas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior. La mitad proximal del duodeno está irrigada por la arteria pancreático-duodenal superior y la distal por la arteria pancreático-duodenal inferior. Estos vasos se anastomosan formando las arcadas arteriales anterior y posterior. Las venas del duodeno siguen la trayectoria de las arterias y drenan en la vena porta, de forma indirecta o directa, a través de la mesentérica superior y la esplénica. La inervación simpática se da mediante los nervios del plexo celíaco, mientras que la inervación parasimpática es a través del nervio vago, que es el 10º par craneal. Para esta cirugía llevaremos un equipo laparoscópico básico, el cual tiene instrumentos quirúrgicos específicos como pinzas de disección para separar tejidos y exponer las estructuras anatómicas, tiras de Metzenbaum para cortar tejidos, electrocauterio bipolar para coagular vasos sanguíneos y cortar tejidos, suturas y agujas como polioxanona 4 ceros, polioxanona 5 ceros, de aguja usada en medio círculo de 16 milímetros, polioxanona 5 ceros o ácido 2 ceros, pinzas Babcock para manipular el intestino de forma delicada, histerómetro para medir la profundidad de la cavidad abdominal, sonda de aspiración para eliminar el líquido y los tejidos durante la cirugía y un equipo de monitoreo. En esta cirugía llevaremos elementos accesorios como trócares, que son instrumentos tubulares que se insertan en la pared abdominal para introducir otros elementos. Clips hemostáticos para controlar el sangrado de pequeños vasos sanguíneos, sondas para identificar estructuras anatómicas, cánulas de irrigación para lavar el campo quirúrgico, drenal vacío que puede ser Hemovac y el retractor Nathanson para retraer el hígado, gasas y compresas. Y por último también tendremos que llevar insumos adicionales como una torre de video para visualizar la cavidad abdominal en alta definición, un insuflador de CO2 para crear un espacio de trabajo dentro de la cavidad abdominal, más sondas como la Nelaton y la Foley para identificar las vías biliares y los vasos sanguíneos, agente hemostático para controlar el sangrado en caso de vasos sanguíneos pequeños, selladores de vasos para sellar los vasos de mayor tamaño, una fuente de luz para iluminar el campo quirúrgico, cauchos de succión que permiten la extracción de fluido durante los procedimientos quirúrgicos, la cánula de Veres para crear el neumoperitoneo inicial y algunos insumos especiales para cirugía pediátrica sería el escapelos pediátricos con hojas de más pequeñas para evitar las lesiones en los tejidos delgados y delicados y agujas pediátricas que son para menor daño
tisular y para minimizar el trauma. Como primer paso, ubicamos a nuestro paciente. La posición de nuestro paciente en este caso es de cúbito supino con un soporte lumbar derecho. Uno de los primeros pasos en esta técnica quirúrgica es la asepsia y la antisepsia, donde se realiza un lavado con clorhexidina del centro de la periferia y sus límites serían en la parte superior el reborde subcostal, en la parte inferior hasta el pubis y sus límites laterales serían hasta la línea media axilar. Este lavado se hace en forma circular. Nuestro siguiente paso a seguir es vestir al paciente, donde como primer lugar colocamos la sábana de miembro inferior al límite del pubis. Luego colocamos un campo inferior a su mismo límite. Continuamos con un campo superior al límite subcostal. Luego sigue el campo lateral que va a la línea media axilar. Seguimos con su campo contralateral al mismo límite. Y por último colocamos un campo fenestrado que va a cubrir nuestros anteriores campos. Por último colocamos un campo fenestrado el cual va a cubrir nuestros anteriores campos. Así quedaría vestido nuestro paciente y como nota no olviden que cada campo se sujeta con una pinza Jones ya que el paciente es pediátrico. Iniciamos con nuestra operación donde la técnica laparoscopia se inicia por 4 puertos de visión directa, donde inicialmente insertamos un trocar a nivel umbilical donde irá el laparoscópico. Este mide 50 milímetros con un lente de 30. Por este puerto se inserta la aguja de Veres y se realiza el nemorperitoneo con dióxido de carbono. Luego, en el cuadrante superior derecho, en la línea media clavicular, se inserta un trocar de 5 milímetros y este se convertirá en el puerto laparoscópico. En la línea media axilar se ubicará otro trocar como puerto de trabajo y en el cuadrante superior izquierdo va otro. Luego, siguiendo la línea media clavicular derecha a 1 o 2 centímetros del reborde subcostal, se hará una incisión de 1 centímetro vertical y se incide tejido celular subcutáneo, fascia y músculo recto abdominal derecho. Luego, con monopolar y Kelly se incide el peritoneo. Esta incisión será para ubicar el retractor de Nathanson en la región epigástrica. Luego identificamos el hilio hepático, el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. Bueno, tenemos que comenzar identificando el hilio hepático, que está compuesto por el conducto hepático, por el conducto cístico, la vena porta y la arteria hepática. Después tenemos que identificar el triángulo hepatocístico, que está compuesto por el borde inferior del hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico. Y también tenemos que identificar el triángulo de Calot conformado por la arteria cística, conducto hepático común y conducto cístico. Vamos a iniciar con la disección de la vesícula. La vesícula se puede observar atrésica o negra en esta parte, o dependiendo de dónde esté la atresia también se puede encontrar en esta sección. Vamos a usar energía monopolar. Podemos sujetar con pinzas de Maryland y vamos a remover la vesícula de la fosa vesicular y el cordón fibroso. Todo esto está unido por medio de una membrana
Vamos a disecar primero toda esta parte para poder soltarla de la fosa del hígado. Cuando ya está liberado el conducto cístico o el hepático común que estén atrésicos, como tal la porción que esté atrésica más la vesícula, se va a retirar por el puerto de trabajo. Vamos a encontrar, después de haber liberado la atresia biliar, vamos a encontrar en esta parte todo lo que es la vena porta. En este momento ya se ve así porque usando el electrocauterio y el clamp vascular laparoscópico llamado clip, vamos a seccionar esta parte superior y la parte inferior de la porta para retirarla, y solamente va a quedar el cono como tal que queda en la porta hepatis. En esta zona, que es la parte inferior del hígado, la que vemos anterior, en esta zona, en este momento el hígado está retraído, se va a realizar un tipo de empaquetamiento pero con gasas y solamente en el borde inferior del hígado, ya que necesitamos dejar libre y visible como tal la vista del hilio hepático superior. Vamos a iniciar con la preparación del asa yeyunal y debemos identificar la unión yeyuno-duodeno. Debemos asegurar como tal el yeyuno proximal, es decir, vamos a comenzar a contar 15 centímetros hasta encontrar el ángulo de Treitz, que nos va a servir como referencia. Como tal, el asa que queda en la parte superior se va a llamar asa ascendente, y esta asa que queda, que es la que vamos a anastomosar para la hepatoenterostomía, se va a llamar el asa de Rose. Para manipular lo que es el asa intestinal se usa la pinza de Rose. Vamos a realizar como tal el corte con Metzenbaum. Previamente tenemos que tener acá dos pinzas que puedan seccionar esta parte y no nos deje perderla como tal en el interior de la cavidad. Vamos a tomar el asa de Rose y lo vamos a medir como tal hasta el hilio hepático, que fue el que ya preparamos, para saber en qué longitud vamos a realizar la anastomosis yeyuno-yeyunal. Esta como tal es el asa aferente, el que está continuo como tal al duodeno. Vamos a realizar este corte a nivel vertical en el asa de Rose con Metzenbaum, y para realizar la anastomosis como tal vamos a usar polidioxanona. Después de tener nuestra anastomosis lateroterminal, vamos a realizar la anastomosis terminoterminal con lo que es el conducto biliar hepático que nos había quedado y la vena porta portis hepatis, que es como se llama. Lo vamos a realizar con polidioxanona 5,0, aguja usada de medio círculo de 7.5 milímetros, usando puntos separados. Shakira. Escucha lo que te voy a decir, trataremos de que suene fácil. Así se llama la cirugía de casa y la portoenterostomía. Hablemos de atresia biliar y cómo se podría manejar en los pacientes de cirugía de 8 a 10 semanas de vida. La atresia biliar es un tipo de enfermedad que afecta las vías intra y extrahepáticas. El médico puede diagnosticar con varios exámenes. Unos pueden ser de sangre y otros, como la CEPRE, si el conducto es angosto o si el conducto no existe. Se hace una cirugía, la portoenterostomía. el yeyuno lo vas a desplazar Y con la portahepatis se unirá por la laparoscopia. así se haría. La hepatoportoenterostomía. Hay algo para recalcar, la cirugía no es cura total. Eso no es una tarea fácil, portoenterostomía de Kasai.